yo me voy a referir al ambiente interno y al microbioma pulmonar. Vamos a ver si puedo hacer así con este. Como objetivos de la presentación, yo voy a tratar de recuperar algunos conceptos básicos y actuales sobre lo que es el microambiente y el microbioma pulmonar, y acercarles a algunas evidencias o algunas perspectivas que hay en la actualidad en relación a posibilidades preventivas y terapéuticas en enfermedades respiratorias pediátricas. La idea es hacer un enfoque, una perspectiva ecológica del proceso salud-enfermedad. Ustedes conocen ya que en relación al ambiente, el pulmón está expuesto a posibles patógenos que pueden ser infecciosos, partículas inorgánicas, orgánicas. De hecho, en esta mesa nos vamos a referir al tabaco y al material particulado y a la contaminación ambiental en relación a la patología respiratoria, pero hay otras sustancias y efectos que pueden ser patógenos para el sistema respiratorio. Y en relación a la posibilidad de defenderse, ya conocemos que existen mecanismos de defensa que están organizados a partir del sistema respiratorio y el sistema inmunológico. Los objetivos de estos mecanismos de defensa tienen que ver con mantener libre de agentes patógenos la zona inferior a las cuerdas vocales y limitar, por otra parte, el ingreso de elementos no deseados al pulmón. Entonces, como producto de estos mecanismos, lograr un intercambio gaseoso en un ambiente o un microambiente saludable. En ese sentido, no voy a repasar, por supuesto, todos los mecanismos intrínsecos o constitutivos o no inmunológicos que ustedes ya muy bien conocen, que cumplen cada uno las funciones de eliminación de secreciones y de materiales. Ustedes conocen los reflejos de la vía aérea, el transporte mucociliar, etcétera. En relación al sistema inmunológico, y acá sí nos vamos a detener un poquito porque el sistema inmunológico tiene está involucrado en lo que tiene que ver con el reconocimiento de células y de partículas extrañas, tiene que ver con la eliminación de las mismas a través de procesos inflamatorios, en la reparación de los tejidos injuriados y para establecer la adaptación al medio ambiente. Por eso va a ser el protagonista de hoy el sistema inmune y su interacción con este ambiente o microambiente que se forma en el pulmón. Vamos a ver que la inmunidad innata en relación al microambiente va a establecer lo que se llama modulación inmunológica. En función de esta relación, cómo se resuelve la relación del sistema inmunitario con lo que tenga en el microambiente, va a resultar en tolerancia, va a resultar en intolerancia o alergia, o puede resultar en fenómenos de autoinmunidad. Entonces, les traigo a esto que es el protagonista de los últimos años, a partir de que se descubrieron estos receptores, seguramente los han oído ya nombrar en relación a la fisiopatogenia del asma y otras, que son los Toll-like receptores, RLT, que son receptores proteicos, recientemente descubiertos, capaz que ya tienen más de 10 años, pero tienen un protagonismo clave, tanto los receptores como los ligandos, en esta interacción puntual de la que estamos hablando entre el sistema inmune o las células epiteliales, respiratorias en este caso, y las partículas externas, sean bacterias o sean alergenos y demás. Entonces son proteínas que están cumpliendo un rol clave en la iniciación de la respuesta innata. Se han descrito alrededor de 10 ya de estos receptores proteicos que tienen un dominio extracelular para reconocer algunos componentes microbianos, algunos formas microbianas o de partículas externas que están específicamente diseñados para reconocerlos, y en la región intracelular contiene un receptor para la interleuquina 1, y a partir de la 1 ustedes saben que se gatilla toda la cascada de inflamatoria de citoquinas y quimoquinas en diferentes orientaciones, ¿no? Para TH1, TH2 y demás. Entonces son estos claves receptores que son proteicos y que a veces hay mutaciones o diferencias genéticas que dan esta susceptibilidad genética de la que hablamos en función de tendencias a ser alérgicos o no. O sea que estos Toll-like receptores, receptores 4 y demás, son algo que está muy muy en boga en este tema.
Se expresan, ¿dónde están estos receptores? En macrófagos, en neutrófilos, en las células epiteliales también de la vía aérea. Entonces, a partir de estos receptores se hacen los ligandos que se llaman y se produce este reconocimiento, se dispara la cadena inflamatoria. Esto también están las células dendríticas y linfocitos y también van a tener que ver con la respuesta inmune adaptativa. Vamos ahora al microbioma pulmonar, entonces, ¿qué tiene que ver en todo esto? Todos los componentes humanos en contacto con el medio externo estarían colonizados por diferentes poblaciones de microbios, sean bacterias, virus u hongos. Bacterias es lo que más estamos estudiando, se está estudiando en este momento, pero también incluyen virus y hongos, también como colonizantes dentro de la flora colonizante. De esta relación de células humanas en contacto con células no humanas o microbianas, la forma de relación es de tipo de mutualismo o simbiosis, no es una relación casual, mecánica en contacto con eso, sino que hay nichos ecológicos en donde esa simbiosis o relación con ellos, de eso resultan los procesos salud-enfermedad humana, de ese intercambio funcional y del mutualismo. En relación al microbioma pulmonar, porque el microbioma se ha estudiado y se viene estudiando a partir de los últimos años en el intestino, y a partir de estos conocimientos de interactuar de los receptores en relación al microbioma, se ha desarrollado mucho en el intestino, por supuesto en la piel, en la orofaringe o en vagina. Pero en relación al pulmón, eso es lo novedoso en los últimos años. Entonces, a partir de que contamos con técnicas de biología molecular, con secuenciación y con la posibilidad de identificar esta subunidad S del ARN ribosomal de las bacterias o de los microbios, se ha podido identificar gérmenes de la glotis hacia abajo. Por lo tanto, los pulmones no son más estériles. Antes teníamos solamente posibilidad de identificarlos como cultivando a los gérmenes. Estos son no cultivables todavía, por lo menos. Entonces, la identificación por biología molecular ha permitido identificar muchas bacterias, hongos y virus que están siempre colonizando y desde los primeros días de vida el sujeto humano. Existen familias que asientan desde los primeros momentos de la vida en el pulmón y muestran diferencias en conformación y en intensidad entre sujetos sanos y sujetos con patología respiratoria. Algunos conceptos para que recordemos o tengamos en cuenta para interpretar de alguna manera los artículos que vamos a ver después. Microbio es toda forma de vida de tamaño microscópico, bacteria, virus, protozoarios. Microbiota son los microbios específicos que están en una población determinada. Hablamos de microbiota en general. En cambio, microbioma sería la microbiota que está en un hábitat determinado, en lugar y en tiempo. Podemos hablar ya de un microbioma pulmonar, intestinal o de la piel. Pero no solamente decía que estén colonizando y quietos, estables en un lugar. Tienen que estar en función, interactuando funcional y metabólicamente. Les da un concepto bien dinámico, realmente es dinámico, porque tiene que ver con un tiempo y un espacio, ¿sí? El microbioma, pero en la práctica, se usa como sinónimo. Van a ver que en los trabajos decimos prácticamente igual microbioma que microbiota. Este es uno de los primeros revisiones en el 2012, en donde recupera muchos de los trabajos estos de la pirosecuenciación y de recuperar a las bacterias que había en el pulmón. Y en aquel momento muestra, a ver si tengo, dice que los pulmones no son estériles y que había técnicas para identificar bacterias y que relaciona las características de las bacterias con enfermedades crónicas o el asma o la patogénesis de enfermedades como la displasia broncopulmonar o la EPOC, y que en el 2012 dice, bueno, sigamos haciendo estudios, sobre todo longitudinales, para ver qué relación puede tener este hallazgo con enfermedades no infecciosas pulmonares crónicas, como la EPOC, bronquiectasia, fibrosis quística o asma.
En relación a los tipos de microbios que se han encontrado, ustedes ven que hay diferentes, desde filum, clases, orden, género, familia. Entre los actinobacterias, los actinomices, hablamos de Corynebacterium, Mycobacterium, Nocardia. Entre los bacteroides, esta que está muy de moda, la Prevotella, en la fibrosis quística y en los trasplantados estamos hablando de ella. Streptococcus, Clostridium, Acinetobacter, como para escuchar algunos nombres difíciles, pero otros más o menos conocidos. Escherichia coli, Hemófilos, Moraxella, Pseudomonas, ¿sí? De esto estamos hablando cuando decimos la microbioma. ¿Y cómo se organizan? ¿Cómo hay una forma de contarlas? Hay conceptos que tenemos que aprender en función de esto, que son, por ejemplo, cuando por biología molecular se encuentran similitudes genéticas o de secuencias en más del 97%, se dicen que hay unidades patógenas o unidades taxonómicas. Esto de la riqueza es importante porque cuando hay mayor o menor número de unidades taxonómicas o biomasa en la muestra, se habla de mucho más densidad, cantidad de número de unidades. Por ejemplo, ya se vio que la densidad o la riqueza de unidades en la flora de viaria superior es mucho más grande que a medida que nos vamos alejando de la glotis. Arriba va a haber mucho más riqueza de flora y a medida que vamos por las vías aéreas hasta los alvéolos, sigue habiendo, pero con menor riqueza. Ese es un concepto que después vamos a ver que tiene importancia. Abundancia, relativa proporción de diferentes unidades operacionales, una u otra. Vemos, por ejemplo, que en fibrosis quística hay abundancia de pseudomonas. En algunas zonas hay abundancia de la cepacia o estafilococo. Vamos a ver que este predominio de uno sobre otro tiene implicancias en la clínica después. La dominancia es cuando la emergencia de una de ellas, y esto es mucho más importante porque es lo que vamos a hablar de la correlación con la clínica, que es el índice de diversidad. Cuán diverso es la cantidad de unidades que hay y se hace con un índice en relación a la dominancia por la riqueza y demás. O sea que la diversidad o la complejidad que tenga esa microflora es muy importante a la hora de correlacionar. Dos conceptos entonces para tener en cuenta, y ya vamos un poquito más al tema. El concepto de inmunomodulación, recién lo vimos. El sistema inmune se desarrolla a partir de la interacción con el medio ambiente y a partir primariamente de la flora que coloniza, en piel, en intestino, o en el microambiente pulmonar, o en la vía aérea superior. Y vamos a ver que en relación a tolerancia y alergia, esto está estrechamente relacionado ahora con la patogenia del asma. El concepto de diversidad, les decía, tiene que ver con aumento o disminución de algunas poblaciones versus otras. Puede ser muy rica, pero de diversidad disminuida, ¿sí? O puede ser menos rica, pero más diversa. Y todo esto tiene que ver con enfermedades crónicas como la EPOC, bronquiectasias y displasia broncopulmonar. Tiene que ver con exacerbaciones de fibrosis quística y tiene que ver con exacerbaciones de asma. Algunas evidencias entonces de esto de la relación de microbioma en relación a lo que dijimos. ¿Está muy difícil? Veo caras con asombro. Este trabajo lo traje del 2011, es uno de los bases que dice la continuidad topográfica de la población de bacterias en el tracto respiratorio normal. Se cuestionan, ¿será que hay microbioma en el pulmón? ¿O será que cuando hacemos la broncoscopia arrastramos desde la vía aérea superior abajo y en realidad hacemos 1, 2, 3 lavados, cada vez hay menos riqueza de flora y en realidad sigue siendo estéril, sino que es contaminante? Estos métodos son muy sensibles, entonces hubo que estandarizar formas de detectarlos, formas de optimizar, calcular la colonización, y bueno, hoy por hoy, desde el 2012, es abismal cómo se ha ido trabajando, y lo que uno lee ahora, ya si no usan esos estándares, ya no cuenta. Pero bueno, en el 2011, lo que tenía que proponer era si existe el microbioma pulmonar o es un arrastre mecánico del broncoscopio, porque era la técnica de buscarla. Y confirman, bueno, hacen
Estudian con diferentes técnicas, bueno, supraglótico, llegan hasta cada uno de los bronquios, lavan y tratan de seleccionar la flora. Este trabajo lo hacen 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos, 6 pacientes diferentes, sanos, voluntarios, en donde ven que los colorcitos son como parecidos, una homogeneidad en los pacientes sanos, pacientes sujetos sanos, en la identificación de lo que encuentran. Concluyen que sí, que existen bacterias en los pulmones de individuos sanos, menor cantidad o riqueza que en el tracto respiratorio alto, pero de similar composición, arriba o abajo, y dice que probablemente se originaría por microaspiraciones continuas. Así como en el intestino, el comer y por ingesta oral coloniza el intestino, por microaspiraciones, en donde el clínico trata de sacarlos, pero algo se va metiendo, instalan, se colonizan, se acomodan, se toleran y estamos con ellos todos conviviendo en armonía. Este es otro trabajo que me interesó mucho, este ya es del 2014, porque fíjense, habla de microbioma en nasofaringia, no pulmón, arriba, ya identificándolos por pirosecuenciación y por biología molecular, y prueban niños sanos y niños con neumonía. El concepto es que si hay una patología infecciosa, va a haber más riqueza de flora, pero sobre todo va a haber abundancia de una. ¿Sí? Si yo tengo una neumonía por neumococo, o en la flora alta o baja, se va a desequilibrar el microbioma y va a haber mucho más estreptococo. Cuando yo lo trate con antibiótico, va a haber menos estreptococo y se volvería todo a la normalidad. Eso es que ocurre en una enfermedad de etiología infecciosa. Por eso de lo que estamos avanzando ahora es de patologías inflamatorias, como es el asma, la EPOC, la bronquiectasia NOC-FEQ. Entonces, por eso es qué lugar tendría el microbioma y esta diversidad alterada en relación a disparar a la inmunidad para que las citoquinas hagan esta clínica de toser y producir moco, no infecciosa, no directamente infecciosa. Entonces, esto sí es infeccioso. Por eso es que lo traje para después comparar con lo que no es. Y fíjense que toman un paciente control, no un paciente, tienen grupos, ¿no? 454 en total, pacientes control, pacientes con neumonía, este paciente tiene neumonía no viral y esta neumonía viral. Si ustedes ven los pacientes que tienen control, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 15 barritas, la diversidad es mucho más. En cambio, en esta otra, hemófilos de influenza es mucho más. Pero si ustedes ven, en todos lados tenemos azul, rojo, verde. Tenemos hemófilos de influenza, tenemos estreptococo, tenemos moraxella. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Está complicado, confieso que está complicado. Pero ellos dicen lo siguiente. Las diferentes etiologías en bacterias, en neumonías, parecen estar asociadas a patrones específicos de disbiosis. Acuérdense que es la vía alta. Disbiosis, se modifica la proporción. La microbiota en los controles sanos fue más diversa, son los únicos que tienen tantos colorcitos que en los casos de neumonías. Podríamos especular que la disminución de la diversidad sería causada porque hay sobrecrecimiento de uno. Estreptococo sobrecrece sobre el resto, se aumenta la permeabilidad por la inflamación, haría por vía hematógena hacer su neumonía. Todo cierra en realidad, pero sin embargo, bueno, propone que es necesario confirmar con estudios longitudinales a ver si cambia la microflora, después está la neumonía. Esto es un estudio preliminar y desde el 2014, hasta ahí estamos. Concluye, si bien no se encontraron bacterias específicas comensales asociadas a salud, pues está hemófilos, está estáfilos, está moraxella, pero la nasofaringe sana fue colonizada por una flora de amplio rango de diversidad. En todos los estudios estamos manejando el tema que diversidad es salud. Sería una cosa así. Entonces, otro ejemplo, este está citado mucho porque viene del 2011 y fue un pilar para muchos de las hipótesis que se formularon después. Esto está hecho en el microbioma pulmonar de pacientes sanos, no fumadores, otro grupo de pacientes fumadores y otro grupo de pacientes con bronquiectasias. Se vio que entre fumadores y no fumadores no había ninguna diferencia entre la composición y la diversidad de la flora. Sí con las enfermedades, con el EPOC.
Ahí sí ya que es una, porque la fisiopatogenia del EPOC realmente tenemos infección e inflamación como muy fuerte en la fisiopatogenia. Entonces, fíjense acá cómo muestra, está hermoso, este trabajo muestra cómo cada una de las zonas, habla de una heterogeneidad regional, un microambiente, literalmente micro, cada lóbulo, lobulillo no, pero por lo menos lóbulo, o capaz que también, tiene su microambiente. Y van a acomodarse las bacterias en función de los radicales de oxígeno, de la nutrición, del pH, del oxígeno, de los contaminantes. En función de que desarrollan, se van como acomodando. Fíjense que acá compara, si tiene o no bronquiectasias, esa zona de un paciente con EPOC, con el tipo de flora que encontraron. Esto es pseudomonas con otras. Acá esto es puro pseudomonas y no hay bronquiectasias. Acá tenemos burcordelia en un pedacito. Este concepto de que no es uniforme, de que es dinámico y de que es regionalizado, van a ver que después lo toma otro de los autores para explicar las exacerbaciones de fibrosis quística. Van a ver. Entonces, este es otro trabajo que habla de la microbioma del pulmón y la abundancia. ¿Se acuerdan? Abundancia era que haya más de uno en pacientes con bronquiectasias estables y exacerbadas. ¿Qué rol juega la microbiota en la patogénesis de la exacerbación y qué impacto tiene cuando recibe antibióticos? ¿Está claro hasta ahora? Entonces, lo que sea infeccioso dependerá de la densidad de bacterias, lo trato con antibiótico, baja la bacteria y se resolvería. Entonces, era de esperar que en una bronquiectasia que está exacerbada, hubiera más densidad de alguna de las bacterias y cuando lo trato con las bacterias, con antibiótico, bajaría. Esto fue sorprendente y lo retoman muchos autores diciendo, no. A partir de este trabajo de New England del 2013, fíjense que lo que se ve es que los pacientes clínicamente estables tienen hemófilos, estreptos, pseudomonas, lleno de diversidad, 15 rayitas. Los tratan en la exacerbación con antibióticos y tienen la misma diversidad. Queda estable a pesar de que hay antibióticos o no hay antibióticos. Entonces, ¿qué decimos con esto? La diversidad de las bacterias se mantiene relativamente estable durante la exacerbación. Conclusiones. Esta microbiota compleja está presente en los pulmones de pacientes con bronquiectasias y está estable durante el tratamiento de las exacerbaciones con antibióticos, sugiriendo que los cambios en la composición de la microbiota no están involucrados en exacerbación. No son exacerbaciones infecciosas desde el concepto que tenemos de la infectología. Hay una bacteria que ganó en abundancia, será pseudomonas, cepacia o lo que sea, yo tengo que dar antibióticos para esa abundancia para volver a restaurar el equilibrio. Sino que lo que pasaría es que, lo que pasaría es que va a pasar lo que pase. Vamos a fibrosis quística, 3 minutos. El objetivo de este trabajo fue determinar las relaciones entre la microbiota y las vías respiratorias, la inflamación, la función pulmonar en sujetos tratados con fibrosis quística. O sea, parecido a lo de bronquiectasias, parecido a lo de los EPOC, pero en pacientes FQ. Y esto es 2012, un poquito más viejo. Al inicio del tratamiento con la exacerbación de FQ, las pseudomonas se asociaron con disminución del BEF. O sea que en este caso se comportó como una exacerbación infecciosa. Hubo más densidad de pseudomonas, coincidió con el BEF que caía y coincidió con exacerbación y aumento de reactantes de fase aguda. Entonces, como este trabajo se iba en contra de las exacerbaciones de las bronquiectasias no FQ, bueno, van a concluir que habría que hacer estudios más grandes porque eran pocos pacientes para ver si eso se vuelve a repetir. En este caso, la pseudomonas fue protagonista de la manera de la infecciosa de antes, que aumentó su densidad, después que se lo trató, volvió a bajar. Adultos con fibrosis quística, este es el que contradice el anterior, un año después. Y dice, un adulto con fibrosis quística, la microbioma se permanece estable en el tiempo y el tipo de infección y con alta resiliencia al tratamiento de antibióticos. O sea que le damos antibióticos, después vuelve al mismo estado donde había estado. Algunas evidencias en asma y termino. El asma es más que una inflamación alérgica. La respuesta inmune innata e interacción con el microambiente juegan un rol clave en la patogenia de esta enfermedad.
Este es un gráfico que lo vemos frecuentemente, que hasta llegar al paciente clínico y con su vía aérea remodelada, tenemos genes, tenemos la epigenética y tenemos todos los modificadores, incluso el microambiente con inflamación y microbioma, que va a generar la resultante del fenotipo del asma. Entonces, algunas evidencias que tomamos ya de la literatura, sabemos que hay una relación inversa entre abundancia de ácaros, de endotoxinas, de gram positivos, en relación a atopía y asma. El estudio Gabriel es el que fundamenta la hipótesis de la higiene, ¿se acuerdan? Entonces, y otro de las evidencias es que la mamá embarazada, expuesta o no a todos estos factores de las granjas o de los gram positivos, harían que en el sangre de cordón del feto, del recién nacido, ya hubiera programación para aumento de células T regulatorias, aumento de citoquinas proinflamatorias, de interferón gamma, o sea que ya la flora intestinal de la mamá o el microbioma o el microambiente de la mamá podría estar induciendo en el feto, en esos genes de los fetos, alguna impronta para después comportarse de manera pro-TH1 o no. Esto es todo lo novedoso que está en la epigenética y todas las investigaciones que hay en relación a esto. Les traigo porque Fernando Martínez lo toma como uno de los pilares para sus futuras investigaciones. Fue del 2007, no era microbioma por PCR, sino que era una colonización de las vías aéreas por cultivos habituales. Pero dice que la colonización temprana de bacterias al mes, y no al año, al mes, lo hacen al mes y a los 3 meses, se asoció con mayor prevalencia de asma. Este es Bisgar, que está en relación con... discutiendo con Fernando Martínez todo tu cohorte y mi cohorte, la cohorte de Dinamarca, ha mostrado esto, ¿no? Que la colonización de los neonatos con estreptococo, con hemófilos y con moracela, o con la combinación de estos precozmente antes del mes, se relaciona con un incrementado riesgo de sibilancias recurrentes y asma en la primera infancia. O sea que desde ya estamos en un contacto inicial con flora bacteriana, colonizando arriba o intestinal y marcando de alguna manera el futuro de este switch para el TH1, TH2 en edades muy, muy tempranas de la vida. Entonces, habría alguna relación entre el ambiente y el microbioma, las bacterias intestinales, bueno, ya estamos, y bueno, a partir se explica por una respuesta común de mucosa que cualquier alteración en la flora intestinal generaría que esa respuesta inmune se modularía para algún sentido, y esas mismas células irían por una respuesta común a las células, al epitelio bronquial, y a actuar de manera conjunta. Esto también es teoría, no se sabe hasta qué punto la bacteria de arriba o la intestinal podrían estar jugando un rol, pero la intestinal ya se sabe. Esto es un artículo del 2015, en realidad es una revisión de dos que están, Juan, están trabajando mucho en este tema. Hay muchas revisiones más que trabajo, así que para mí es mucho más fácil leer lo que van diciendo y me cuentan lo que dicen, todos son revisiones. Pero bueno, esto está muy, muy interesante. Ven que en el microbioma en asma están las comorbilidades que conocemos, como la rinosinusitis, obesidad y reflujo, y fíjense, dentro del ambiente, el fumar, la exposición a animales por los TH1, el estímulo TH1, el uso de antibióticos como modificador de la flora, el tipo de parto natural o cesárea. Faltaría acá poner lactancia materna para mi gusto, pero bueno, o la dieta, está en la dieta, ¿no? Dieta y lactancia materna como modificadores del asma, de la génesis y de la evolución del asma, a severidades, ¿no? Y ya con esto termino. Sí, prometo. El workshop último donde está Fernando Martínez y otros que están muy, muy involucrados, todos estos han hecho revisiones en función de esto, se juntan a ver en el 2014 qué se sabe y a dónde van las investigaciones. Y fíjense que está feo acá chiquitito, pero marcan la edad neonato y lactante y preescolar, infancia, adolescencia y adulto. El preescolar como una ventana clave como para tener oportunidades de intervención y prevención. Como edad, vamos al preescolar. Y como posibilidades para investigar y seguir hacia adelante, proponen, bueno, seguir hacer estudios prospectivos, investigando biomarcadores, investigar sobre microbioma en la madre y en el niño. De hecho, hay mucho todavía
hecho biomarcadores para identificar el asma, y acá trials de posibilidad de, a lo mejor, prevenir el virus respiratorio sincicial y ver qué efecto tendría eso en la modificación para la sibilancia, que también Santiago mostró un estudio en relación a eso, la modulación inmune usando prebióticos o probióticos, que es también otra línea que se está utilizando, modificar la flora intestinal y a partir de eso poder modificar ese estímulo inmunitario para prevenir el asma. Y último, esta es una de las experiencias del 2015 en donde usaron probióticos para prevenir alergias. Es una revisión sistemática de lo que hasta ahora se ha publicado en uso de probióticos con estos fines. Y sí dice que los probióticos usados en mamás embarazadas, en otro grupo de mamás lactandos y o niños lactantes, hasta 2 años les dieron probióticos, reduciría el riesgo de eczema. En baja evidencia, estamos hablando de el doctor acá me mira, por favor después me corrige, y dice no se observaron efectos en otras enfermedades alérgicas, pero en eczema aparentemente funcionaron. Con ese criterio también están nuevas evidencias para investigar. Como conclusión, los pulmones no son estériles, numerosas familias asientan en las vías inferiores, lo que es el microbioma, desde los primeros momentos de la vida, mostrando diferencias entre los sujetos sanos y los enfermos. La diversidad de las poblaciones estaría relacionada con, o la pérdida de diversidad con la inflamación, de exacerbación en enfermedades como EPOC, fibrosis quística o bronquiectasias, y quedan por establecer estas complejas relaciones entre el microbioma pulmonar con el sistema inmune, la relación con la génesis de patologías crónicas, así como la posibilidad de intervención en la prevención de enfermedades alérgicas y el asma bronquial. Muchas gracias.